alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día. Apocalipsis 3:7 al 13, ¿lo tiene? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos su palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre y no has negado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, ¿cuántos tienen oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome su asiento en esta noche. Ponga mucha atención a lo que la palabra dice. Con la ayuda del Señor estaré desarrollando este mensaje que es tan importante. Es el sexto de esta serie de Apocalipsis. Amén. Pero es uno de los que realmente es un mensaje de consuelo. Es un mensaje de confianza. Un mensaje de aliento espiritual, de confort espiritual, si le podemos llamar así. Amén, porque si usted ha seguido la serie de estos mensajes, hermano, se ha dado cuenta, amén, que el Señor tiene una queja para cada iglesia. Amén, pero para esta iglesia no tiene nada, lo que tiene es alabanza para ella. Amén. Una de las mejores iglesias que estaba mejor plantada, una de las iglesias que estaba agradando a Dios en aquel entonces. Todos sabemos, amados hermanos, que estas iglesias estaban en Asia Menor. Amén, y cierta parte de estos lugares ahora es en la actualidad es Turquía. Amén. Esta iglesia, Filadelfia, así se llamaba la ciudad donde se encontraba esta iglesia. Amén. Y Filadelfia, amados hermanos, como todas las iglesias, ustedes saben, esta iglesia también donde estaba situada, también había una sinagoga de los judíos. Filadelfia era una ciudad que estaba fronteriza. Amén. Estaba hacia a orilla de tres ciudades muy importantes de comercio. Amén. Pero saben que en una ocasión esta ciudad fue completamente destruida. Creo que unos 17 años después de Cristo, creo que esta ciudad fue completamente destruida, y otra ciudad que estaba cerca de ella, Sardis, completamente un gran terremoto sacudió. Parece que 27 años o 17 años después de Cristo sacudió, y estas ciudades quedaron completamente destruidas. Las edificó un hombre, un emperador, amén, romano, y le cambiaron el nombre a Filadelfia. Pero aún lo que quiero llegar a esto es que la iglesia Filadelfia, que estaba en Filadelfia, se mantenía firme. Era una iglesia que no estaba mezclada con el mundo ni con la paganidad de esos lugares, porque en todos esos lugares había, hermano, habían maldad, había mundanalidad, había idolatría, había persecución aún, porque en todos los lugares donde realmente estaba la iglesia en aquellos entonces era perseguida por los judíos. No había lugar donde había una iglesia que no hubieran judíos, y los judíos siempre estaban en contra del cristianismo.
los judíos que se llamaban así seguidores de Dios eran todo lo contrario, perseguían a la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es el Hijo de Dios. Amén. El Señor le dice a esta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, este dice el santo. Todos sabemos que Dios es santo, amén. Podemos verlo en Isaías capítulo 6, donde los serafines cantan un cántico perpetuamente declarando la santidad de Dios. Amén. En el capítulo 6 de Isaías habla eso, que los serafines nunca se cansan de decir santo. Amén. Y el Señor se identifica aquí. Oiga bien, que a las iglesias, a las otras iglesias, si les identifica como el que tiene los ojos como llama de fuego. A otras se le identifica, se le presenta como el que tiene la espada de dos filos en sus manos. A otras se le identifica como el amén, como el verdadero, etcétera, etcétera. Pero a esta iglesia se le identifica con uno de los atributos más grandes que Dios tiene, que es su santidad. Amén. La santidad es el carácter eterno de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, dice que si Dios es santo, también nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir. Pues la iglesia de Filadelfia estaba viviendo una vida de santidad. Por eso el Señor se le presenta como el santo, como el Hijo de Dios, el santo. Amén. Se le presenta el santo. Dice esto, santo y verdadero. Significa, esto quiere decir, amados hermanos, que la iglesia vivía en santidad y la iglesia estaba predicando el verdadero mensaje. Por eso el Señor se le presenta a esta iglesia con estos dos grandes atributos que Él tiene. En Él no hay mentira, Él es el fiel y verdadero, porque todo lo que Él promete lo cumple. Amén. Y todo lo que de su boca habla ha salido, toda palabra que de la boca del Señor ha salido, ha tenido y tendrá y seguirá teniendo cumplimiento. Amén. Él dice, toda la tierra y el cielo van a pasar, pero menos mis palabras no pasarán. Amén. Él se le presenta a la iglesia como el santo, como el verdadero. Amén. Y el otro atributo que se le presenta a la iglesia es que, como se le presenta a la iglesia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero narrarle esto rápidamente. El que tiene la llave de David, el Señor está identificando como el que tiene el poder para entrar en la presencia de Dios. Amén. En una ocasión Él declaró en San Juan 14:6 y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al Padre o nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es la puerta. Él dijo en otra ocasión, yo soy la puerta y todos los que por mí no entran son ladrones y son salteadores. Cristo es la puerta para entrar a la presencia de Dios. Cristo es el acceso para entrar a la presencia del Padre. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Él fue el que vino a ser el mediador. Amén. De un nuevo pacto, dice el libro de Hebreos, para que nosotros pudiéramos permanecer, en otras palabras, ser aceptos ante la presencia de Dios. Cristo vino a hacer las paces para que usted y yo pudiéramos tener amistad, relación, amén, con Dios. Amén. Cristo es, amén, la llave de David. En otras palabras, nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, esto nos quiere decir que la iglesia tenía una oportunidad tan grande. En otras palabras, que aunque habían podido cerrarle las puertas para que esta iglesia siguiera adelante, no se la habían podido cerrar. Era una iglesia que donde quiera que se movía, el Señor le abría puertas. Por eso Él se le presenta a la iglesia como el que tiene la llave. En otras palabras, lo que tú estás haciendo, no lo estás haciendo porque eres fuerte, no, lo estás haciendo porque yo soy el que te abro camino. Amén. Él es el que abre camino a una iglesia fiel, a una iglesia verdadera, a una iglesia santa. Es Cristo Jesús quien le abre el camino. Toda persona que se mantiene en santidad, toda persona que se mantiene en la verdad, amén. Jesús dice que Él es el camino, pero también es la verdad. En Él no hay mentira. En nosotros no debe haber tampoco mentira. Una iglesia que vive en santidad no puede haber mentira en ella. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que dicen, ay, yo soy santo, yo me santifico, pero es un vivo mentiroso o mentirosa, y no puede existir santidad donde hay mentira. ¿Me están entendiendo? Era una iglesia en santidad, era una iglesia viva, era una iglesia fiel, era una iglesia verdadera. Todo lo contrario a las demás iglesias que hemos venido escudriñando y predicando. Esta iglesia marcaba la diferencia. Óigame, hermano, que era una iglesia que estaba, en otras palabras, era una iglesia que siempre tenía una puerta abierta de poder, de bendición, una puerta abierta para predicar. No había nadie quien le cerrara las oportunidades a esta iglesia. Donde se metían, predicaban, porque Cristo tenía abiertas las puertas de bendición, amén, para que esta iglesia se mantuviera como se mantiene. ¿A quién es que Dios le abre puertas? Al que es fiel y verdadero. ¿A quién Dios le abre puertas? Al que se mantiene en santidad.
Hay gente que dice, ¿por qué a mí no me llueve bendición? ¿Cómo está su vida? Jesús dice que Él es una iglesia santa. Le mantiene abiertas las puertas porque Él es el que tiene la llave de David. Mire, en el Antiguo Testamento hay una historia de esto. En Isaías capítulo 22. Había un rey llamado Ezequías y este tenía un siervo llamado Eliaquín. Eliaquín era un mayordomo, era como el mano derecha del rey Ezequías. Amén. Y este le dio todo el poder a este mayordomo. Y nadie podía entrar al atrio del rey. Nadie podía entrar a la presencia del rey si no se tenía que ver primeramente con este siervo llamado Eliaquín. Él dice que él tenía la llave. En otras palabras, nadie podía entrar, nadie podía hablar con el rey si no pasaba por este mayordomo. Es una ilustración, amén, tipológica de lo que Cristo está haciendo delante del Padre. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Toda persona que quiere entrar a la presencia del Padre tendrá que pasar por Cristo. Es más, yo no puedo hablar con el Padre si no hablo a través de Cristo. Yo no puedo bendecir al Padre si no lo bendigo a través de Cristo. Yo no puedo pedirle nada al Padre si no lo hago a través de Cristo. Aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre. Jesús es el puente, el acceso. Jesús es la puerta para entrar al Padre. Y allí olvídese que se quedará medio mundo que tengo otro acceso. Es más, el cielo solo tiene una puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Se tiene un rótulo que se llama Jesús de Nazaret. El cielo no tiene varias puertas. Solamente hay una puerta, se llama Jesús de Nazaret. El que no entre por ahí jamás entrará. Está sellado, a su nombre. El cielo está sellado. Pero hay una puerta por cual puede entrar el que quiera. Se llama Jesús de Nazaret. Él es la puerta. Por eso Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra por mí, el que entra por mí hallará pastos. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa eso? Que el que entra por Cristo, el que anda Cristo en su corazón, el que hace las cosas para Cristo, el que vive lo que Cristo dijo, siempre va a estar bendecido. A su nombre. Oiga bien, que no le viene con una, como decir, con una advertencia o como una amenaza como le aparece a la iglesia en la Odisea, que vamos a ver mañana, si Dios quiere, o a las otras iglesias mundanas y muertas y idólatras que vimos anteriormente, sino que a esta iglesia nomás le dice, yo conozco tus obras. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestras obras? Y aquí que he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, esta es la clave, hermanito, para ser cristiano. Escúcheme, esta es la clave para ser cristiano. Aunque tienes poca fuerza, número uno, has guardado mi palabra. Pregúntale al que está a tu lado si está guardando la palabra. Te va a contestar, sí, tengo la Biblia bien guardada, no se me empolva, no estoy hablando de eso. ¿Cuánto guardas Biblia en tu corazón? Esta era la clave de la iglesia Filadelfia, que no tenía la Biblia en el nicho más precioso que no se le ensuciara. Amén, no tenía la mejor Biblia para que digan, wow, qué Biblia la que tiene, pero ¿qué sirve andar una Biblia cara sin leerla? Mucho menos ponerla en práctica lo que dice. Lo que pasaba es que esta iglesia guardaba la palabra. Ellos andaban en su trabajo, eran cristianos. Andaban donde quiera, andaban predicando. Andaban en cualquier lugar, andaban meditando en la palabra. Eso es guardar la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no han negado mi nombre. En otras palabras, no se avergonzaban de decir que eran cristianos. Hay unos de ahora que son secretos. Nadie sabe en el trabajo que son cristianos o cristianas, porque les da pena. Claro, y cómo no les va a dar pena si no son nada. Hello. El que es cristiano no le da vergüenza decir que es cristiano. El que es cristiano cuando escucha un pagano hablando algo le dice, ¿sabe qué? Cristo dice así en su palabra. El que es cristiano cuando ve a alguien hablando malas palabras le dice, la Biblia dice así. En otras palabras, no se avergüenza. Pero los de ahora se están riendo con las chabacanadas de los paganos. Ese no es cristiano. Es un mentiroso. De cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo está eso? ¿Va a ser eterno? Claro que va a ser eterno. Porque la palabra es Cristo mismo. Y Cristo mismo es el que nos va a resucitar de entre los muertos. El que guarda mi palabra, dice Juan 8:51, nunca verá muerte. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Cristo?
Pues oiga lo que le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo, amén. Si guardare mis mandamientos, permaneced en amor, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:10. ¿Cuál es la iglesia que va a mantener una puerta abierta? Oigan, hermanito, ya se va a reciar la cosa, más vale que se ponga en oración. Ya se va a reciar la cosa en este país. No sé cuándo, ni soy profeta, no le voy a decir tiempo, pero se va a reciar la cosa. Me estoy refiriendo que se va a levantar una ola de persecución, yo no sé de qué manera, pero que se va a levantar. Se va a ver quién es sinvergüenza y se va a ver quién solamente está mintiendo. ¿Me están entendiendo? Se va a ver quién es cristiano y quién es fariseo, en otras palabras. ¿Quién es un mentiroso? Óiganme, el Señor le dice a esta iglesia: yo tengo una puerta abierta. Era una iglesia pequeñita, en otras palabras. Posiblemente esta iglesia era poca en número. También posiblemente era una iglesia no muy rica en finanzas. No tenía mucho ímpetu como una iglesia que diga de millares de personas. No, era una iglesia pequeña. Pero esta iglesia poseía algo que miles de megas iglesias no poseían. Es que guardaban la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo no se oía, en otras palabras, cesar de su boca. Era una iglesia con una visión de misión, en otras palabras. Era una iglesia misionera. Y no era grande. En otras palabras, viene el tiempo donde verdaderamente tendremos que ver quién es el que está con nosotros. ¿Me está entendiendo? Las verdaderas iglesias tendrán una puerta aún en medio de la persecución, aún en medio de la escasez. Dios habrá una puerta y Él dice: no hay quien la cierre ni quien la abra. Solamente Él. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba preso en la cárcel? Custodiado bajo la custodia de 4 grupos de soldados. Y las puertas estaban cerradas con candados de extrema seguridad. Pero llegó un ángel que las puertas dice que por sí solas se abrían. No hay candado que detenga al siervo de Dios o a un hombre de Dios, porque Cristo tiene el poder para abrir cualquier puerta. Y la puerta que él cierra, no hay quien la pueda abrir. Cuando estoy hablando de puertas, estoy hablando de oportunidades. Estoy hablando de propósitos, estoy hablando de metas, estoy hablando de visión, de misión, de proyectos de cualquier tipo, con todo y que sea para la gloria y la honra del Señor. No hay diablo que la cierre. El diablo pudo darse cuenta de esto, que nunca pudo parar la iglesia primitiva, porque Cristo le había abierto una puerta a la cual no había demonio que la pudiera cerrar. Mataban uno y salían 15. Cuando las puertas se cierran y perece un cristiano, hasta allí llegó todo. En una persecución que se levante, en un movimiento de persecución, no sé de qué manera que se levante en este país, nos daremos cuenta quién son los que tienen la puerta abierta para seguir diciendo son cristianos, y nos daremos cuenta quién verdaderamente solo tenían una facha. Por eso más vale que nos alistemos. Cristo a esta iglesia no le aparece con una amenaza. No le aparece diciendo: mira, yo tengo un problema contigo. No, solamente le dice: yo sé quién eres tú. Y no te preocupes, que yo tengo una puerta abierta delante de ti, que nadie la puede cerrar. Pedro se admiró y no entendía. Es más, él pensaba que era un sueño cuando miró que el ángel le dijo: seguime, ceñite las sandalias y ponete el manto y seguime. Y las puertas se abrían por sí solas. Y cuando pasaba Pedro, volvían a quedar con el mismo candado. Por eso fue una incógnita que los soldados dijo: bueno, ¿y quién lo sacó? Ya están los candados. Herodes se turbó tanto que tuvo que salir de Judea e irse a Cesarea, porque no entendió qué había pasado con Pedro. Es más, nadie lo hallaba, porque los candados estaban en el mismo lugar. Nadie los había forzado, nadie los había roto. Los guardias tampoco nadie los había matado, estaban parados en el mismo lugar. Lo que pasaba es que Pedro ya no estaba dentro. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
El hombre o la mujer o la iglesia que sea fiel, que sea santa, una iglesia que vive en santidad, no importa qué trampa el diablo le ponga, Jesús va a cruzar, porque no hay barrera, no hay frontera, no hay nada que lo pueda detener a él, a su nombre. Era una iglesia que estudiaban la palabra de Dios, pero no como unos que solo vienen un día y no lo vuelves a ver. No, Señor, no se equivoque. Y otra de las cosas, no solamente estudiaban la palabra, la ponían en práctica, la vivían. Pero eso en todos estos mensajes usted va a escuchar que la última palabra que aparece es el que tiene oído. Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo, este mensaje no es para todos los que están en las iglesias, es para los que tienen hambre y sed de oír mi palabra. ¿Me está entendiendo? Porque a la iglesia viene mucha gente. La diferencia es quiénes están ahí con sed y hambre de la palabra. A eso dice el Señor, es este mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Qué significa eso? Poner en práctica la palabra. Otra de las cosas, vivían la palabra, proclamaban la palabra de Dios, a creyentes como a incrédulos. Porque hay gente que dice que a los creyentes no hay que predicarles. Dios es lo que más necesitamos, amigos. Hay otros que dicen, no le puedo hablar al mundano así, porque si yo le hablo, es mi amigo. Y si yo le hablo de mi religión, dicen uno, claro, yo creo que es religión la que tienen. El evangelio no es religión. Si yo le hablo de mis creencias, de mi fe, me va a decir que soy anticuado, que soy religioso y me va a despreciar. Por eso no hablo. La iglesia Filadelfia no era esa iglesia. Era una iglesia que donde quiera que andaban proclamaban a Cristo. Era una iglesia que donde quiera que andaba en una media oportunidad decía, amigo, te quiero preguntar algo. Has oído hablar de Jesús de Nazaret. ¿Y quién es él? Hace más de 30 años vino, fue crucificado en Jerusalén, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dios lo resucitó al tercer día entre los muertos y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y viene muy pronto por nosotros. De ese te quiero hablar. Me das un momento para predicar. Esa era la iglesia Filadelfia. ¿Me están entendiendo? Porque hay cristianos que ahora solo en las iglesias se visten bien, solo en las iglesias parecen cristianos, pero afuera no es nada de eso. Alaba, decirle que está a tu lado, alaba. Esta iglesia tenía en primer lugar el confesar el nombre de Cristo. Tenían en primer lugar, en otras palabras, ellos sabían lo que significaba el nombre de Cristo. En otras palabras, todo lo que hacían ellos se centraba en Cristo. Si se reunían a orar, en otras palabras, esta iglesia todo lo hacía en el nombre de Jesús. Si se reunían al evangelismo, todo lo hacían para la gloria y la honra de Jesús. Si hacían culto, lo hacían para la gloria y la honra del Señor. No lo hacían como una rutina, no lo hacían como algo mecánico, no lo hacían como algo por costumbre o por religión. No, lo hacían con el enfoque y con el propósito del corazón de que lo estaban haciendo para el Señor. Por eso habían guardado la palabra. Ahora la pregunta clave es, ¿nos pareceremos nosotros a esta iglesia? Porque si no nos parecemos a esta, entonces nos parecemos a las demás. Cuando uno confiesa a Cristo es porque uno ama a Cristo. Nadie que no ama a alguien podrá hablar de él. Si uno habla de su padre es porque uno ama a su padre. ¿Usted cree que una persona que vive enemistado con su padre podrá hablar de su padre? Si habla será otras cosas, pero no creo que hable alabanza. Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a hablar por eso, porque lo amamos. Por eso dice Pablo que Cristo tiene una corona para él, y no solamente para él, sino los que aman su venida. El que ama la venida de Cristo se mantiene como esta iglesia. ¿Me están entendiendo, hermano? Confesar a Cristo significa que una persona se mantiene firme frente a la oposición, a la persecución. Algunos en el mundo siempre perseguirán a los verdaderos fieles, a los verdaderos cristianos. ¿Cómo? Ridiculizándolos, ignorándolos, abusando a veces de ellos, matándolos, que eso es lo que aconteció con estas iglesias. Se burlaron o se burlarán de nosotros, nos pasarán por alto, no nos harán caso, se vengarán, nos tentarán, se reirán de nosotros, nos maldecirán, etcétera, etcétera. Al verdadero Hijo de Dios no hay quien
No hay a quien, en otras palabras, de este mundo no le caiga mal. Por eso es que Jesús fue claro y dijo: cuando todos hablen bien de ustedes, pónganse tristes. Porque así hicieron todos los judíos con los falsos profetas. Pero cuando hablen de ustedes todo tipo de cosas, mintiendo, no se preocupen, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay gente que no habla de Cristo para no caer mal. Estás en un grave problema. Porque el Señor dice que el que se avergüence en esta generación perversa y pecadora de su nombre, Él también se va a avergonzar de él. Así, si yo hablo de Cristo, si yo le hablo a alguien de Cristo, en aquel día Jesús va a hablar ante el Padre de mi nombre. ¿Me está entendiendo? Si tú hablas de Cristo y nunca te avergüenza, dice Él: yo voy a hablarle a mi Padre de ti. ¿Me está entendiendo? Yo voy a confesar tu nombre delante de Dios y de sus santos ángeles. Y alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.